Hace unos años, una de las personas más importantes de mi vida me preguntó qué era un hacker y por qué siempre estaban solos. Me sorprendió esa idea de que siempre están solos, pero eso me recordó una historia sobre uno de los hackers más increíbles que existió, narrada por uno de los biógrafos más increíbles que leí, Walter Isaacson. Y se me ocurrió como respuesta a las dos preguntas escribir lo siguiente. Leonardo, como todo gran maestro, era un ser marginal. El nacimiento de sus hermanastros no hizo sino poner de relieve su ilegitimidad. Como artista, homosexual e hijo ilegítimo, acusado 2 veces de sodomía, sabía lo que significaba considerarse y que te consideren diferente. Sin embargo, al igual eso resultó más un estímulo que un obstáculo. Leonardo se valió de su soledad, de la incomprensión y de esa ilegitimidad para sacar lo mejor de él. Transformó todo aquello de neutrones a positrones, de ilegítimo a legítimo. Esa soledad para otros, él la transformó en arte, en ciencia, en ingeniería. No estaba solo, parecía estarlo, pero no. Estaba conectado con vaya a saber qué, aunque creo saberlo, y sé que era en retrospectiva hacia atrás, uniendo esos puntos que eran para muchos inconclusos. Esas variables que son llenas de bits, que es justamente para lo que fueron creadas, el yin, el yang, la materia, la antimateria, la partícula y la onda entrelazadas, intercambiando info por una apertura temporal, lo que algunos llaman iluminación. Todo esto para otros son obras maestras, son el código mismo del universo escondido, pero a la vez era tan elocuente para un maestro como Leonardo, alguien que pudo hacer alarde de su ilegitimidad escribiendo la frase más brillante que leí en mi vida. Soy el discípulo de la experiencia y gracias a esta frase pude responder a la gran pregunta que es un hacker. Indudablemente, como dijo Hawking, todos podemos responder grandes preguntas y pensar como hackers. Bienvenidos a una nueva apertura temporal. Bienvenidas, bienvenidos a Chubut Hack. Estoy. Bueno, saludos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quien vea transmisión, la grabación por YouTube. Palabras hermosas, realmente excelente. Me quedé pensando un poco, me hace recordar mucho al manifiesto hacker, incluso de Cyberpunk, el manifiesto Cyberpunk. Ya reconocido que el conocimiento es libre, que la red es nuestra casa, la gente, los usuarios son amistades, son nuestra familia. Y muchas de las personas que nos hemos criado y estado en las comunidades hemos basado prácticamente nuestro día a día en lo que hoy en día podemos llegar a ser familia. Hay personas que nunca conocemos y tal vez nunca conoceremos en persona, pero un usuario, un nickname es más fuerte a veces de lo que nos lleva a la sangre. Es hermoso. Muchas gracias, Dani, y estoy muy feliz de estar acá. Gracias. Pichu, ¿cómo estás? Ahora hacemos la gorra del chat. Ahora sí, formalmente, buenas noches a todas y todos. Espero que estén bien. Es bueno volver a leerlos. Acá estamos nuevamente con Cuello, con Gastón en la producción ejecutiva. Y nada, decidimos volver y vivir nuevamente esta experiencia, una nueva apertura temporal. Ahí está Sala Wow, te estoy leyendo. Después vamos a compartir la escala de privilegios. Pero ahora, y gracias Sala Wow por participar en eso. Es un orgullo para nosotros que seas parte de Chubut Hack y que colabores con nosotros. Ahí está Cuello con su ratita, con su hija. Evgeny Gorbachev. Evgeny Gorbachev, el nombre tributo al hacker ruso que nunca pueden atrapar supuestamente, pero hay fotos por todas partes del auto que tiene un Lamborghini, hay fotos de él comiendo al restaurante al aire libre, y no lo pueden atrapar, pero hay fotos de esta persona por todas partes, y es como, ¿por qué no lo pueden atrapar? Pero encuentran estas cosas, ¿no? Incógnitas de la vida que todos sabemos que no es incógnitas. ¿Verdad, bebé? ¿Quieres saludar? No, no quiere saludar. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado especial de la noche.
a Rorrox. Vamos a estar hablando de Red Team. Pero bueno, bienvenido Rorrox, gracias por estar, hermano. Y bueno, para nosotros es un placer que estés en esta noche acá. Sí, excelente. No, buenas noches a todos, gracias por la invitación. La verdad, aquí encantado de poder compartir con todos ustedes un poco más de mi conocimiento, mi experiencia y mis vivencias. Sí, realmente por mi lado, muchísimas gracias por venir. Fue muy de las corridas, tanto vos como yo y Dani, incluso Gastón, todos tenemos días y horarios distintos, una demanda laboral que cada vez nos excede más. Cada vez hace falta más profesional en ciberseguridad por todas partes. Por eso justamente, bueno, con Dani, por cada quien por su parte, damos capacitaciones y damos concientización por redes sociales. Aparte de que, bueno, la gente que me sigue en Instagram sabe que subo muchas historias y muchos memes, me la paso riendo, pero al mismo tiempo intentamos compartir un poco de conocimiento. Puede ser a nivel básico, puede ser a nivel intermedio, avanzado. Realmente nadie nació sabiendo. Hoy en día están cada vez más excesivo lo que son el precio de las certificaciones. Cuesta muchísimo más sacar certificados a nivel global. Eso es una realidad y nosotros, por lo menos en Latinoamérica, en Argentina, nos está costando muchísimo llegar a esos lados. Quienes tuvimos suerte de sacarlos antes de tiempo, quienes venimos estudiando hace muchísimos años, tenemos el privilegio de, bueno, realmente tenemos certificaciones a nivel globales y hay muchos que realmente nos excede. Hay muchas amistades incluso quienes nos encantaría haber ido a DEFCON, nos encantaría ir a Black Hat, aunque sea por primera vez, nos encantaría ir a 8.8 en Chile, pero no se exceden. Entonces lo único que tenemos es la virtualidad, que para nosotros estos últimos 2 años de lo que es pandemia, el cierre y todo lo que fue directamente trabajar online, dicen la nueva normalidad. Para nosotros no fue una nueva normalidad, es simplemente se vino más gente a nuestra comunidad, es eso. Porque en el día a día estamos en lo que es el físico. Perfecto, las charlas a nivel presencial son hermosas, compartir con amistades, unas cervezas, café, comer, salir y poder interactuar es hermoso. Pero al mismo tiempo estos 2 años que estuvimos encerrados, creo que la gran mayoría de nosotros mucho no nos cambió, no nos afectó tanto. Lo que sí es lamentable la cantidad de pérdidas que tuvimos, no solamente a nivel económico, sino familiar, amistades. Hay muchas personas que lamentablemente, bueno, se han ido y es una lucha, eso es el día a día. A lo que es económico, social, es una lucha constante y eso repercute obviamente en lo que es sentimentalmente, ¿no? A nivel psicológico. Se te puede quebrar la psiquis a veces por perder tantas amistades, pero hay que seguir adelante y estoy muy agradecido que esté acá, Rorro, realmente porque sabemos que vos también como parte de todas las comunidades y tu carrera en ciberseguridad no es fácil, estudias día a día. Entonces una persona que lo demuestra en las redes sociales, no es que estudias un solo día a la semana, se nota que estudias todos los días, trabajas todos los días, 24/7, esto no es un hobby, esto no es un trabajo, esta es tu vida, como es mi vida, como es la vida de Dani, es la vida de toda la gente de las comunidades. Y es hermoso poder compartir ese sentimiento, de decir, más que pasión es lo que vivimos, es lo que transpiramos. Nuestro sacrificio da frutos. Sí, muchas veces dicen, estás allá arriba, tenés muchos títulos, sos hacker nivel global, etc. Y a veces la gente no se da cuenta del camino, o lo que uno sufre, o lo que uno pierde, o lo que uno tiene que transpirar. La gente a veces simplemente ve que estás arriba y se acabó, pero es hermoso poder compartir el sentimiento de decir, gracias por estar acá, gracias por todo tu esfuerzo y gracias por lo que haces día a día. Sí, totalmente de acuerdo. Es así. Rorrox, contanos un poco, vamos a hablar un poco, pensamos esto del Red Team, ¿no? Que hay muchos que se están conectando hoy, que hay muchos que sí saben, muchos que saben lo que es Red Team, hay otros que ni siquiera por ahí nunca escucharon la palabra, otros. Y nada, esto de ponerse un poco en la piel del atacante, ¿no? Explicarnos un poco en qué consiste el Red Team, explícanos los métodos, digamos, éticos que existen para poder ejercer el Red Team. Y bueno, y ahí también siempre tocar un poco esto de qué es lo que, a dónde este hilo fino que nos lleva el hacking, de siempre estar caminando en un hilo tan delgado entre lo ético y lo no ético, ¿no? Siempre que estamos probando un sistema, desde el lado de un equipo de Red Team, estamos siendo de alguna forma un poco un atacante, ¿no? Poniéndonos y tratándonos de adelantarnos a decisiones o ataques que pueda realizar un atacante.
Sí, claro. Bueno, siempre es importante, creo, diferenciar. Vamos a ver, tecnología de la información es un área gigante, o sea, es gigante, gigante, y la ciberseguridad todavía es un subárea, pero es inmenso. Entonces, nosotros podemos partir de dividir, considero importante, la ciberseguridad como en tres grandes bloques. Tenemos lo que es seguridad administrativa, por decirlo de alguna manera, que enfoca todo lo que son políticas, cumplimientos, la parte más administrativa, lo que se conoce como seguridad de la información, ya que la seguridad de la información protege la información independientemente del estado como se encuentre, ya sea física, impresa, digital o incluso en voz. Luego tenemos lo que son la ciberseguridad ofensiva, que es lo que os menciona, seguridad de ataque, y está la seguridad defensiva, que es la seguridad que protege la organización, pero la ciberseguridad lo que protege los sistemas informáticos. ¿Okay? Ahora, a ese equipo que protege la organización se le conoce como Blue Team, el equipo azul. ¿Okay? Ellos son los que se encargan de hacer respuesta a incidentes, desde la protección, la concientización de los recursos humanos y la implementación de toda la arquitectura de seguridad en organizaciones, entre otros miles de tareas que hacen. Luego está la parte de Red Team, que yo como profesional me he formado en las diferentes áreas, tanto administrativa como defensiva y ofensiva. Actualmente me desempeño como profesional ofensivo o trabajo en un Red Team. Que básicamente lo que hacemos en un Red Team es tratar de apoyar a las organizaciones a identificar oportunidades de mejora, que sean vulnerabilidades o debilidades en sus organizaciones. ¿Por qué organizaciones? Porque un Red Team o un equipo de seguridad ofensiva no se encarga solo de hackear sistemas o identificar fallos o oportunidades de mejora en los sistemas. Enfoca todo lo que es una organización, ya que en una organización tenemos edificios, tenemos procesos, tenemos recursos humanos, tenemos todo lo que es una cadena administrativa en una organización, no solo sistemas tecnológicos. Si bien es cierto, podemos decir que son uno de los objetivos principales, ya que ahí se encuentra la información y lo que se quiere buscar, pero se encuentra lo que es más vulnerable, que son los recursos humanos. Muchas organizaciones invierten miles de dólares en su tecnología, comprando los mejores firewalls, los mejores anti-malwares, el mejor SIEM, el mejor equipo de inteligencia artificial, cuando en realidad no piensa que el recurso humano es el estado más débil. Entonces no capacitan a sus recursos y por ahí es donde siempre entran, porque un usuario con un phishing, un usuario descargó un binario o un archivo ejecutable de Windows de un sitio pirata, el cual venía con ransomware y desencadenó un incidente catastrófico entre la organización y la pérdida millonaria, aún teniendo increíbles soluciones de tecnología de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el Red Team? Podemos decir que el Red Team, ya dentro del Red Team como tal, se pueden organizar en tres subgrupos, ya que el Red Team como tal sí ataca, pero hay diferentes puestos o diferentes áreas dentro de un Red Team. Podemos dividirlo en tres grandes bloques. Podemos decir que un Red Team, una organización o el equipo rojo de una organización, ya sea un Red Team externo, ¿qué quiere decir un Red Team externo? Que es una empresa o un equipo que brinda servicios a otras empresas que lo contratan. O hay organizaciones muy grandes, son internacionales, tienen sedes en en cientos o decenas de países, y atacan a sus diferentes sucursales para identificar fallos en sus procesos o en sus sistemas. Ahora, los Red Team normalmente se dividen en tres grandes bloques o en tres departamentos principales desde un punto de vista técnico. Están como las personas que se encargan de hacer Vulnerability Management o VMS, las personas que hacen todo el proceso de gestión y cadena de la vulnerabilidad, utilizando tecnologías. Es un proceso más sistematizado, más acompañado de tecnologías, de escáneres de vulnerabilidades que hacen un proceso sistematizado, identificando vulnerabilidades ya conocidas. ¿Qué quiere decir? Que ya fueron reportadas al fabricante. El fabricante liberó una solución, un parche, una corrección, o se puede corregir mediante hardening, o es una configuración, un error humano, una configuración por defecto, etc. También está la otra parte interesante, que son los pentesters. Los pentesters ya utilizan técnicas de hacking más avanzadas, se utiliza desarrollo de exploits, se utilizan herramientas que hacen un proceso más medio automatizado, que nos ayudan a agilizar el proceso,
pero también requiere del conocimiento humano o la manipulación humana para generar comandos, para utilizar un poco de malicia, para identificar cómo entrar por este lado, cómo vulnerar este sistema utilizando estos comandos o este código, o que por allá otro hacker creó un exploit donde identificó esa vulnerabilidad, entonces otro hacker va a reutilizar ese exploit y para aprovechar la vulnerabilidad, etc. Y se encuentra el tercer grupo, por así decirlo, dentro de un gran departamento de ciberseguridad ofensiva, un gran red team, que se le conocen como el equipo de simulaciones de adversarios o de adversary emulation. Es como, si ustedes ven, cada uno de esos grupos se va enfocando en objetivos específicos. Por ejemplo, los pentesters se enfocan en toda una infraestructura externa a una organización, que son todas las redes y las IPs públicas. Qué sé yo, la red interna, todo lo que está dentro de la red de la organización, servidores, bases de datos, firewalls, switches, redes OT o equipos industriales, equipos médicos, etc. Luego está el VMS, que igual el VMS, la gente de vulnerabilidades, utilizan escáneres, pero se enfocan también en targets más específicos. Luego tenemos el equipo de Adversary Emulation. El Adversary Emulation se enfoca en todo. ¿Por qué? Porque es un equipo conformado por diferentes recursos especialistas. Puede haber un especialista en infraestructura. ¿Por qué? Porque el Red Team es una simulación de un adversario. Si ustedes saben, los adversarios utilizan infraestructuras avanzadas y complejas para hacer sus campañas o sus ataques. ¿Ok? Entonces, de igual forma, un equipo de simulación de adversarios ocupa una infraestructura en la cual va a utilizar servidores DNS, va a utilizar equipos de red, va a utilizar bases de datos, va a utilizar páginas web, va a utilizar dominios, etc. Y todo eso requiere un proceso de configuración donde una arquitectura, ya sea on-premise en servidores físicos o en cloud, pues más sencillo, donde haya diferentes tecnologías, y eso requiere un proceso de infraestructura. Entonces van a haber especialistas, no tal vez en hacking específicamente de explotar vulnerabilidades, sino son hackers que se encargan de infraestructura, porque de crear infraestructuras también van a haber personas que se encargan de código, programadores en C# para crear herramientas, para crear scripts, para crear código, para ganar acceso a vulnerabilidades. Van a haber ingenieros sociales que se van a encargar de persuadir a las personas, de ir a un edificio y decirle a un guardia de seguridad que es un Uber Eats, que tiene que ir a entregar un documento a tal persona, que es un repartidor, que vaya a dejar una comida, etcétera, para poder ingresar al edificio y poder completar una misión. ¿Por qué motivo? Porque las simulaciones adversarias son enfocadas sobre la misión. Una o muchas misiones, pues, desde llegar a una base de datos que es una entidad financiera y vamos a llegar a la base de datos donde están las tarjetas de crédito, de débito, o que vamos a sustraer una laptop de uno de los gerentes, o vamos a llegar a un cuarto de servidores, un data center, algo por el estilo. Entonces, básicamente, en resumidas cuentas, podemos decir que un red team es un grupo o es un departamento de profesionales que se encargan a ciberseguridad ofensiva. ¿Qué es la seguridad ofensiva? Son un área que sí ayuda a las organizaciones a identificar vulnerabilidades. Específicamente en todas estas áreas que comprende el Red Team, que ahora queda claro, creo, para todas y todos, que el Red Team no es solamente un pentester o un grupo de pentester, ¿no? Porque está por ahí asociado a eso muchas veces, sino que es mucho más que eso. Y nada, vos particularmente en esto del Red Team, ¿en qué área dentro del Red Team estás? ¿Estás del lado del pentester? ¿Estás en una parte más de análisis? Okay. Digamos, yo a lo largo de mi experiencia, tengo ya casi 11 años de estar en ciberseguridad como tal. Comencé en las partes más de VMS, gestión de vulnerabilidades, y conforme voy ganando más experiencia, más conocimiento, más expertise, voy avanzando. Trabajé bastante tiempo en un adversary, donde en el adversary ya se trabaja junto con la organización, ya que el adversario lo que quiere hacer es lograr completar las misiones, y en ese proceso de completar las misiones se va a identificar una serie de vulnerabilidades y de riesgos para la organización. Y eso se trabaja en un conjunto indirectamente con el equipo azul. ¿Por qué? Porque estamos ayudando al equipo azul a identificar vulnerabilidades.
Y es bastante valioso porque un ejercicio de red team, o un ejercicio de simulación de adversario ayuda a la organización a probar sus sistemas, sus procesos y sus tecnologías de seguridad sin generar un impacto serio en su organización, sin generar titulares en la prensa, porque eso es lo que primero se daña en una organización, la reputación cuando hay un incidente de gran escala. Entonces, una simulación de adversario ayuda a la organización a identificar vulnerabilidades antes de que suceda una desgracia, un incidente real. Y bueno, actualmente, el día de hoy, me desempeño en la parte de pentest. Soy pentester, vamos a ver, en diferentes áreas. Mi día a día es hacer pentest en aplicaciones web, aplicaciones móviles, en APIs, en redes externas, redes internas, y ingeniería social. Entonces, actualmente me estoy enfocando más a la parte de pentest. Sí. Sin embargo, Bueno, en el team que estoy, sí. están las tres áreas. Está BMS, está Adversary y está Pentest. Ahí justamente acabas de responder en una de las preguntas que surgen en el chat, que es acerca de que si OSINT está incluido dentro del... ¿Quién creo que pregunta? A Mesía, si en el Red Team hay un área específica de OSINT, y bueno, y estabas contestando un poco esa pregunta. Bueno, ahí SICOF, Mr. SICOF, algo así, SICOF, no sé cómo se pronuncia, sí, estimo que SICOF, Mr. Te dice que la mejor descripción de Red Team que ha escuchado, y comparto, la verdad que es muy preciso, o sea, ni que estuviera con un PowerPoint encima. Leyendo la PPT, ¿viste? Sí, no, digamos, vamos a ver, el OSINT, si bien es cierto, es una de las tácticas o de las técnicas utilizadas en un proceso de pentest, en un proceso de adversario, emulation, pero las organizaciones en sí, como menciono, podemos dividir los red team en dos grandes grupos o dos tipos: el que es externo, que es el que llega una empresa, no sé, que Cuello tiene una empresa de consultoría financiera y necesita hacer análisis de vulnerabilidades, o hacer pruebas de penetración en aplicaciones web y una simulación de adversarios para toda la empresa. Entonces llega y le contrata los servicios a ese red team externo que se encarga de vender. Pero hay otra organización grande que tiene, no sé, una empresa de manufactura de vehículos que tiene sedes en muchos países del mundo, y entonces tiene tantas redes, tantos equipos, tantos appliances, tantos nodos y IPs públicas, que le es más rentable tener a su propio equipo que esté constantemente todos los meses trabajando proyectos en diferentes países, qué sé yo. Ahora, el OSINT, los equipos lo utilizan de diferentes maneras. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con un especialista en OSINT, porque todas las personas, principalmente en ciberseguridad, y los que estamos en esta área, no me dejan mentir, nos tenemos que especializar en todo. ¿Por qué? Porque las organizaciones actualmente, cuando van a contratar un recurso, piden que tenga, tal vez el recurso tiene 25 años de vida y piden que tenga 45 años de experiencia. No sé a dónde quieren que se lo saquen, pero piden cosas inhumanas, o sea, son inhumanos. Entonces, no nos queda otra que formarnos, y por eso es que estamos en constante formación y constante aprendizaje. Entonces llegamos a especializarnos en áreas, y también hay áreas que nos gustan más que otras. Entonces, yo personalmente me gusta trabajar con la parte de OSINT, con personas, entonces me apoyo con colegas que son especialistas en OSINT, que les gusta demasiado la ingeniería social, les gusta demasiado OSINT. Entonces le delego tareas y digo, hey, apóyeme en este proyecto de OSINT, estos son los dominios, esto es lo que está dentro del alcance, esto no está dentro del alcance, y después ellos me pasan los datos y listo. Monto los findings que hay de OSINT y listo. Que al final OSINT es consultar fuentes abiertas de información para recopilar información que va a generar un impacto o un riesgo para la organización, como hacen algunas empresas que tiran un job a LinkedIn y en LinkedIn dice que necesita un especialista en SQL Server 2013 versión 2.5. Entonces es información de más, con que sea un especialista en bases de datos era suficiente. Entonces es información que ya se presenta un finding o un hallazgo como tal para un informe, para una organización, porque está revelando más información de la cuenta. Está diciendo un atacante, hey, nosotros usamos bases de datos Microsoft SQL
esta versión, este color y este sabor. Y atacas por ahí. Entonces, es información que está dando de más. Y eso ayuda a los SINT. O también pueden utilizarse herramientas como Dartall, que ya son herramientas sistematizadas, ya son Enterprise, donde vos compras el servicio, solo se lo venden a empresas, tipo Goldstrike. Pero esta herramienta lo que hace es análisis de inteligencia Dartall. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen muchos recursos humanos? Y que ojalá que los que estén ahí nadie lo hagan, nos están viendo y escuchando desde casa. Utilizan el correo de la empresa para crearse una cuenta de Twitch. Entonces, como se crea una cuenta de Twitch con el correo de la empresa y por alguna razón llegó un grupo de adversarios y comprometió la base de datos de Twitch y la liberó en Dartall, posteriormente esas contraseñas y usuarios están ahí dando vueltas. Y resulta que esta persona que se creó el correo, la cuenta de Twitch con el correo de la empresa, utiliza la misma contraseña para todos. Entonces es posible que con esa contraseña que extrajimos de la base de datos de Twitch, que estuvo pública en internet, se puede comprometer el correo de la empresa. Entonces OSINT ayuda a las organizaciones a identificar esa información. Y bueno, ya se utilizan para temas más avanzados como ciberinteligencia, donde se utilizan para buscar personas desaparecidas o para hacer investigaciones judiciales, entre otros temas. Pero son un poco de las funciones que se hacen. Y en los Red OSINT se hace de esa manera. Normalmente se le delega a personas que son especialistas, o si no cuentas con un equipo, pues bueno, tienes que aprender tú y hacerlo tú. Tal cual. Ahí Flor estaba preguntando, de paso saludo a Flor. Hola Flor, ¿cómo estás? Flor, Sudaka, que entró hace un rato, ese querido Electricode, un montón de gente que hace un rato que lo vemos. Y Darrisk Flor pregunta, ¿cómo se relaciona un área de Red Team con DevSecOps? Y Darrisk, por otro lado, pregunta, ¿qué lenguajes de programación utilizás en tu día a día para Red Team? Ok, bueno, la relación con DevSecOps, eso va a depender de, vamos a ver, de qué tipo de relación se requiere, digamos, si es como una relación de qué tiene que ver el área con el conocimiento de Red Team, o si es como organización. Entonces, eso va a depender muchísimo de cómo se maneje, digamos, del escenario, pues. Digamos, vamos a tomar dos escenarios. Un escenario donde una organización tiene sus equipos, es una organización gigante. Entonces, lo que el Red Team va a ayudar, podemos meter a la gente de Pentest. Entonces, la gente de Pentest lo que va a ayudar es a certificar que las infraestructuras y todos los procesos y todo eso que se está haciendo esté seguro, que es como lo hemos manejado en mi experiencia. La otra pregunta eran los lenguajes que se utilizan en el día a día, lenguajes de programación. Ok, vamos a ver. Hay un tema bastante interesante y es que no a todo el mundo le gusta programar. Yo llegué a mi conclusión, yo tengo también bastantes años, tengo como 6 años de experiencia dando clases y he dado clases en universidades. Y lo que me he dado cuenta es que las personas no le encuentran el gusto o el interés a la programación por la manera en que se las enseñan de una manera tan, no sé, grotesca, tan compleja, que terminan odiando. Cuando inician aprendiendo con los lenguajes más complejos como C++, C o incluso Java, que son lenguajes que tienen una curva de aprendizaje súper inclinada, versus de iniciar con otros lenguajes un poco más sencillos como Go, como Python. Okay. Ahora, entre más lenguajes, mejor te va a ir, considero yo. Pero igual, como les menciono, ustedes se pueden especializar en algo, en varias áreas, o en todas las áreas que puedan. Ahora, los lenguajes que yo en mi día a día utilizo más, podemos decir que utilizo mucho C#, utilizo mucho JavaScript, utilizo mucho Bash, Linux. Se utiliza mucho PowerShell, hay lenguajes scripting que me ayudan mucho a sistematizar procesos, y por supuesto Python. Ahora, hay que ser muy realista. Si hablamos de trabajo, ¿okay? De trabajo, del día a día, ¿verdad? De las horas que dedicas a trabajar, vas a depender más de herramientas que de código. ¿Por qué motivo? Porque son cosas que ya están hechas y necesitas ganar tiempo. Porque si te pones a hacer cosas desde cero, te va a tardar tiempo.
Pero llegan casos donde vos identificas vulnerabilidades que es bastante interesante explotarlas utilizando tu código. Entonces, no sé, siento que es algo ahí como no sé, organización o algo, por decirlo de alguna manera, que se siente más, es más gratificante cuando vos explotas cosas utilizando tus códigos. Entonces, mi recomendación es aprender siempre que puedan, inicien por Python. Python es un lenguaje muy sencillo, tiene una curva de aprendizaje, creo que es de los lenguajes actuales más sencillos de aprender. Tiene una sintaxis simple, es un lenguaje bastante limpio, es multiplataforma y tiene una curva de aprendizaje muy rápida. Y también aprenden lenguajes de scripting como Bash, como PowerShell, también aprendan C# y un lenguaje tal vez como C o C++, que son lenguajes. Ya se quieren dedicar un poco más al exploiting o el desarrollo de exploits, que es otra área. Es como un sub-área más específica todavía en Reptin, porque en Reptin, como ustedes vieron, hay especialidades. Las personas se pueden dedicar a identificar o desarrollar exploits. Por ejemplo, si una empresa quiere contratar un servicio de adversarial emulation y tiene presupuesto suficiente, o sea, tiene plata para pagar, puede contratar un servicio que dan algunas organizaciones que es con custom malware o con custom exploit. Donde las empresas van a hacer research avanzado para crear su propio malware a la medida o para crear exploits a la medida. Y es una de las áreas en las cuales hay especialidades. Hay empresas que pagan incluso bounties si vos encuentras una vulnerabilidad día cero. Y para ello se utiliza mucho ingeniería inversa, lo cual ya requiere lenguajes ensambladores y también lo que es lenguaje C. Comparto lo que decías de que se enseña normalmente la programación como algo muchas veces inalcanzable y eso es un tema a rever desde la educación. En mi caso yo enseño programación y enseño normal como vos lo estás un poco explicando y arrancamos siempre por ahí, para empezar la base de pseudocódigo, después Python y después vamos subiendo un poquito y normalmente después terminan programando un framework para hacer las cosas más ágiles. Claro. Pero es muy interesante lo que decís y toda la transición que hay y es tan amplio, ¿no? Y es tan abstracto todo esto, el software, que son tantas las aristas, las áreas que puede llegar a ver y no se puede abarcar y cubrir todo, ¿no? Para eso se necesita justamente de un equipo, estamos hablando de team, ¿cierto? Y se necesita de todo, y eso es lo que muchas veces las organizaciones no entienden, ¿no? Y piensan que una sola persona va a resolver todos los problemas, y dice, contrato a un hacker y listo, ya está, y no es así, ¿no? Entonces, esa parte de formar equipos es la parte más interesante, ¿no? Es la parte de poder formar buenos equipos de trabajo y que esos equipos de trabajo que no dependa de una persona, porque es imposible. Una persona no puede resolver los problemas de la empresa ni de nada, o de cosas muy pequeñas, ¿no? Pero a un equipo sí puede resolver muchas más cosas. Y a veces está a la vista porque los equipos tampoco alcanzan, porque las empresas ponen scope en bug bounty, las grandes empresas, porque tampoco sus equipos alcanzan a ver todas las fallas de seguridad. Y es una cuestión lógica, porque todos los días salen bugs nuevos, hay cosas que están hace años que se descubren justo ahora y están en el caso de la escala de privilegio que vamos a mostrar hoy, está del 2016, se descubrió ahora y todo el tiempo sucede eso. Pero yendo un poco más a las preguntas, porque hay un montón de preguntas, no quiero Sí, están muy entusiasmados. Es como que dijeron, uy, vino Rorro, y están como, ¿qué esto? Recomendame aquello. Están como, no, paran. ¿Puedes leer algunas más de todas las que hay? Sí, vamos a ver. A ver, por ejemplo, yo le dije a Mesías que sí, ya le respondí, pero de todas formas, Mesías pregunta, en un Reptin external, ¿debe firmar un contrato de confidencialidad de la organización a atacar, digamos, el scope o el objetivo? Sí, es algo muy importante y de hecho ahora que mencionaron al inicio, esa delgada línea que hay entre lo ético y no ético. Vamos a ver, al final la ética es algo que va muy de la mano a la moral de cada persona. Es un tema incluso tanto controversial porque no todas las personas tienen la misma manera de ver las cosas y de pensar las cosas, ¿ok? Entonces es algo que va muy de cada quien.
Sin embargo, existe algo lo que es legal y lo que no es legal si hablamos de leyes en los países, ¿ok? Siendo un poco más realistas, ya es diferente. Entonces, sí, para cualquier servicio de ciberseguridad, sea ofensivo, sea defensivo, sea consultoría, se tiene que firmar un NDA o un contrato de confidencialidad y un contrato de servicios, ¿ok? Porque eso es su seguro, ¿ok? Sin eso, si una organización dice, no, usted no tenía que hacerme eso, porque al final vos atacaste la empresa, entraste ahí y viste que encontraste información ilegal en ese país, entonces la empresa dice, no, ok, no, eso no se puede mostrar, y te puede decir, ok, no sé por qué está atacando mis sistemas, entonces vos tenés un NDA o un contrato y eso te va a respaldar, incluso puede garantizarte tu libertad en el país donde estés. Ahora, es importante entonces, también hay que tener cuidado porque nosotros podemos decir, ok, vamos a atacar un sistema, no sé, voy a atacar una empresa que vive por mi casa y le encuentro 3 vulnerabilidades críticas de SQL injection o ejecución de código, algo por el estilo. Se las busco en LinkedIn, encontré el correo electrónico de recursos humanos o del gerente de TI, le mando un correo y digo, mira, encontré estas vulnerabilidades, bla, bla, bla. Y te puede decir, pero vos con qué autorización estás atacando los sistemas, y vos haciéndolo con toda la buena fe y con toda la excelente intención. Entonces también hay que ser un poco inteligentes y no arriesgarnos de esa manera. Entonces, si quieren actualmente atacar sistemas desde una manera legal y desde una manera ética, se puede realizar mediante plataformas de bug bounty. ¿Qué son esas plataformas? Plataformas donde llegan organizaciones gigantes, como mencionaron ahorita, y ponen sus sistemas en programas de bug bounty. Ustedes se crean una cuenta, utilizan firman algunos contratos, hay sitios donde tienes que pasar algunas entrevistas reales para que evalúen tus skills o que eres una persona real, ¿verdad? Tienes que entregar, en algunos sí que entregar documentos como un pasaporte o un ID o una ID de identificación, etc. Y luego ya ahí vas a tener un acceso a sistemas donde no vas a cometer un delito por estar atacando y puedes mejorar tus skills. Muchas personas iniciamos ahí, yo inicié hace unos 10, 11 años y mi primera experiencia fue haciendo bug bounty y haciendo trabajo freelance en sitios como Upwork, está BookCrowd, está HackerOne, está Open Bug Bounty, o sea, hay miles de sitios, hay miles de sitios en los cuales ustedes pueden hacer bug bounties. Incluso hay empresas que tienen programas de bug bounty donde no pagan con dinero, pero pagan con cartas, y esas cartas, si actualmente son juniors y no tienen experiencia, pues esas cartas les ayudan a comprar experiencia, y empresas toman eso en consideración. Donde encontraste una vulnerabilidad, no sé, en el MIT, en el Instituto Tecnológico Massachusetts, que tiene un programa de bug bounty, donde les da cartas a las personas, o la Universidad de Harvard también da cartas, y esas cartas te funcionan como experiencia a la hora que ya quieres brincar a un puesto real. Mencionaban otra pregunta, si es importantísimo los contratos. Hay un punto que quiero señalar, alejándonos un poco. Por ahí no lo notas mucho, pero vos estás leyendo los comentarios, estás leyendo el chat, estás viendo las preguntas, le estás contestando a las personas acá en vivo. Muchas veces en las transmisiones notamos otros hackers, o incluso no hackers, pero cada quien especializado en ciertas tecnologías, que ignoran el chat, ignoran completamente, están en una charla, en un debate, e ignoran a la gente que está con nosotros, porque sin las personas que están acá viendo no estaríamos, no tenemos por qué estar acá. Y realmente es muy bueno, y agradecerte porque estás haciendo esto. Realmente claro. Creo que es muy, muy bueno, muy lindo que la gente se sienta escuchada. Claro. Más bien, gracias a ustedes por invitarme, me encanta. Que vamos a ver, después dice Hack the Box o Try Hack Me, sí considero que son esos sitios. Vamos a ver, como yo mencioné al inicio, actualmente las certificaciones son muy, muy caras, son precios elevados. Y muchas veces, cuando nosotros estamos iniciando, la única manera de obtener una de esas certificaciones es de que las empresas en las que trabajamos nos las financien, o que nos las paguen, o ahorrar durante bastante tiempo, porque sí, es que cuestan miles de dólares y muchas veces son inaccesibles. Entonces, ir a plataformas como Hack the Box, como Try Hack Me, son plataformas que tienen un costo bastante accesible, principalmente cuando uno es estudiante, que casi no tiene un ingreso, o incluso tienen una versión gratuita. Si no cuentan con absolutamente nada de presupuesto, tienen una versión gratuita. Entonces considero que son plataformas bastante buenas, bastante buenas para iniciar y para ganar experiencia.
Excelente. ¿Qué herramientas? Veo otra vez. ¿Qué herramientas? Una herramienta poco conocida. No sé, verás que creo que todas las herramientas son muy conocidas. Por ejemplo, no sé, considero que una de las más herramientas que tal vez se vienen utilizando mucho hoy en día son los Command and Control. Normalmente hace bastantes años el Command and Control más utilizado era Metasploit o bueno, MSF Core y todas sus funcionalidades. Luego pues, salió Cobalt Strike. De Cobalt Strike luego salió Hermitage, que Hermitage ya no existe, perdió creo que el soporte. Cobalt Strike es una herramienta que considero que es bastante importante en muchas de las funciones. Como les menciono, es importante entender que no todo va a ser código, puesto que tenemos tiempo y tenemos una cierta cantidad de horas para hacer el trabajo y queremos hacer lo mejor que podamos. Entonces, entre más sistematizado tengamos los procesos, es mejor. Es como las personas que ganan miles de dólares haciendo bug bounty. ¿Cómo creen ustedes que lo hacen esas personas? Es porque tienen una infraestructura por detrás con cientos de servidores configurados, donde están haciendo warriors con un Barsup Collaborator, con un montón de servidores de Barsup Enterprise que están barriendo las redes. Por eso es que ganan bounties y al final del año hacen un recopilado de $900,000 o algo así por el estilo. Entonces, es porque cada vez tenemos que sistematizar más los procesos. No considero que utilice ninguna herramienta así como poco conocida. Principalmente me gusta mucho utilizar Cobalt Strike. Cobalt Strike desafortunadamente es una herramienta que solo la venden a personas jurídicas. ¿Qué quiere decir eso? Que solo se lo venden a empresas. Vos no puedes llegar con tu ID Roman a decirle a Cobalt Strike, a la gente de Cobalt Strike, véndame una licencia. No, porque Cobalt Strike es considerado un arma. Entonces, en Estados Unidos hay un tema ahí bastante complejo con ese tipo de software. Y bueno, ellos tienen sus razones y por algo es. Y tampoco les recomiendo que vayan ahí a Telegram o sus sitios a utilizar las versiones que se liberan hackeadas y demás, porque un 99% de esas versiones van con malware. Y si no quieren infectarse de ransomware o tener troyanos ahí dentro de sus redes, sus caras, mejor no utilicen software pirata o craqueado. Luego, ¿qué otras dicen? Ahí te hago un paréntesis, que decías algo muy interesante, esto del bug bounty, donde muchas veces se automatizan los ataques y de repente entramos en una discusión que siempre la hemos tenido acá en Chubut Hack, que tiene que ver con esto de que si realmente de repente hay personas que se dedican exclusivamente a estudiar a fondo vulnerabilidades muy zarpadas y de repente hay otros que solamente explotan una sola vulnerabilidad de forma automatizada con una infraestructura y ganan un montón de guita solamente, por ejemplo, explotando una vulnerabilidad sola. Y bueno, y ahí entramos en una discusión de aquellos que profundizan en la búsqueda de otras cosas y aquellos que solamente, bueno, obviamente priorizan, arman una estructura para ganar dinero, básicamente aprovechando ciertas cosas del bug bounty. Es muy interesante porque ahí entra esto de la automatización, ¿no? Sabemos que es posible hacer eso y que teniendo una determinada infraestructura es posible explotar quizás una sola vulnerabilidad simple y ganar mucha guita, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. O también se puede identificar una vulnerabilidad como esas las que hay en los proyectos de Bounty de Tor. Son vulnerabilidades de $1 millón, he visto. O las que hay en las páginas del gobierno de Estados Unidos también, son vulnerabilidades de miles de dólares, que solo con que encuentres esa, te ganas un montón de plata. Puedes ganar un montón pequeños. Preguntaba sobre, bueno, algún framework de Command and Control. Eso es bastante importante y creo que la clave del Command and Control, al final el Command and Control va a ser el servidor que recibe la conexión reversa del payload o el troyano o el malware que hayas hecho dentro de la red, lo recibes en el Command and Control, tomas control del equipo. Esa es la función principal de un Command and Control. Ahora, ¿en qué me baso yo para tomar una decisión de cuál Command Control usar? En el proceso que tenga en la post-explotación y las herramientas que tenga en la post-explotación. Por ejemplo, me gusta bastante Cobalt Strike por ese motivo, por toda la suite que tiene de
de posexportación. El tema de las certificaciones es un tanto complejo, porque al final son criterios y también está el mercado. Creo que al final, vamos a ver, actualmente hay certificaciones que están voladísimas, o sea, voladísimas, como las de SAMS, que estamos hablando de casi $10,000, de $5,000 en adelante, a como están las Defense Security, que cuestan 1,000, 1,500, que son un poco más accesibles, y también están otras que van bajando, las de Conti, y ahí vamos bajando de precios. Pero al final, un tema que es muy importante antes de tomar una certificación es revisar el mercado. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, hay una certificación que es el OSCP, de Offensive Security. Es una certificación que actualmente en un 95% de los puestos de Red Team y de Pentest, de BMS o de adversario, es una certificación que se pide como requisito. ¿Por qué? Porque ahí en esa certificación, en el proceso, la manera en cómo evalúan el conocimiento de la persona ayuda a certificar que verdaderamente la persona sabe hacerlo. Porque tiene un nivel de complejidad bastante rudo o bastante duro de completar. Entonces, el tema de las certificaciones son complejas y es un tema bastante controversial, podríamos decirlo, porque al final, digamos, a mí personalmente me gustan mucho las de Offensive. De hecho, esta semana obtuve mi OSINT, que es mi tercera certificación de Offensive, pero me gusta mucho por la manera en la que ellos te enseñan bajo una metodología que tienes que pensar fuera de la caja. Te dan un conocimiento, okay, te dicen, este es el conocimiento, te dan los videos, te dan los ejercicios, los laboratorios, pero a la hora que llegas a ir a hacer el examen, tienes que hacer las cosas de otra manera, como te la enseñaron, pero con el conocimiento base que te dan. Y así es como funciona al final el día a día de ciberseguridad. Que existe una vulnerabilidad, pero hay muchas maneras de explotarla, entonces te exige que pienses diferente a cómo se hacen las cosas y también te enseña desde lo más bajo. ¿Por qué? Porque al final existen exploits que es con 3 comandos, un botón, como mera exploit. Pero Offensive te enseña desde abajo, desde cómo hacer el código, desde cómo funciona, desde entender cada una de las líneas de código para modificarlas y luego que vos tengas la capacidad de hacerlo desde cero. Que es lo que hacen muchas personas, o que ellos quieren evitar lo que hacen muchas personas, que se meten a pentest, quieren ser hackers sin haber pasado por las bases, sin conocer redes, sin conocer protocolos, sin conocer bases de datos, sin saber programar. Entonces se olvidan de las bases y quieren irse directamente a lo primero. Y es lo que quiere evitar Offensive. Siempre esa cultura o ese pensamiento hacker de tienes que entender cómo funcionan las cosas. Ahí en la sangre. Hola, Hiela, querido, ¿cómo estás, hermano? Gracias por todo el apoyo que nos has dado para la vuelta de Chubut Hack. Una de las personas más importantes en la decisión de volver a hacer Chubut Hack, así que te agradecemos enormemente por el que nos está apoyando de una forma increíble siempre. Y bueno, así que te lo queremos agradecer mucho. Sos un amigo, un hermano, siempre hablamos de que la comunidad genera eso. Hay un montón de gente que tenemos que agradecer, que después lo vamos a hacer, como siempre. Pero Hiela, Dani, ha sido como un hermano para mí todo este tiempo, igual que Cuello. Y también han sido sostenes, y bueno, y eso te permite de alguna manera seguir. Pero lo que decías es muy interesante. Dice que cuando vas a una olimpiada tenés un montón de problemas que no sabes cómo resolver, ¿no es cierto? En la escuela básicamente te enseñan a hacer un robot, y yo siempre hablo de esto de cómo la educación formal termina matando muchas veces al pensamiento científico o al hacker, que el pensamiento científico tiene mucho que ver con el pensamiento hacker. Y esto que yo hablaba en el comienzo, ¿no? Esto de poder hacer el autoaprendizaje, el autodescubrimiento de las cosas y no quedarse en un formato, en una forma, ¿no? Esto de formatear, de formar, esta palabra formar, justamente la educación formal lo que hace es formarnos, formatearnos en una línea. Y lo que hace el hacker es de alguna manera romper con esa línea, y romper con eso te permite que puedas pensar y que no encuentres un solo camino para resolver un problema, sino que hay una multitud de historias, una multitud de posibles caminos para resolver algo o descubrir una vulnerabilidad, ¿no es cierto?
Sí, exacto. Es bastante interesante porque, bueno, nosotros, bueno, vos también y Cuello, todos que tenemos experiencia dando clases a lo largo de los años, uno se va dando cuenta que no todas las personas son autodidactas y eso es algo que se necesita. Uno identifica demasiadas personas y al final no está mal. Creo que lo que está mal es como conservar ese mecanismo o esa metodología de aprendizaje, porque al final sí, es algo de uno. O sea, si vos te cierras a solo aprender así, es tu problema, pero no es lo correcto. De personas que solo si un instructor o un profesor se sientan con ellos, solo así lo logran hacer o solo así aprenden. Y en el mundo de ciberseguridad, tecnología de la información o de hacking, y creo que un 95% es un tema autodidacta, donde vos tienes que llegar a la casa y practicar, hacer tus laboratorios y practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y seguir practicando hasta el cansancio. O sea, al final son miles de horas que uno tiene que invertir a aprender y a un prueba y error. Al final es un proceso de investigación. Y sí, es la educación actual, creo que sí es algo que ya es un mal mundial, donde no sé, es un sistema educativo desarrollado por dinosaurios, donde te enseñan de una manera, donde les cortan las alas a los niños cada vez quieren como crear robotcitos, que todos sean iguales, y ahí es donde las personas que son padres tienen que tener cuidado con eso, ¿verdad? Donde sus hijos estudian, quién les enseña, porque si no se van a convertir en humanos que siguen, robotcitos, son ovejas que siguen y siguen y siguen y no aprenden de otra manera. Sí, tal cual. Es tal cual y de hecho justamente esto pone básicamente en evidencia, ¿no? En jaque, y la palabra bien usada en este preciso momento, que es poner justamente en evidencia a un sistema que lo que busca es formar por una cantidad de razones que podríamos estar toda la noche hablando. Claro. Desde el ejemplo de decirnos que, no sé, que para producir una vacuna, por ejemplo, se tiene que empobrecer no sé cuántos países porque valen millones de dólares y aparece un tipo en una cocina produciendo una vacuna y te demuestra que se puede producir con $2.000, $3.000. Entonces, eso es el hacking, ¿no? Es cuando un research aparece en un garage y encuentra un exploit que puede poner en jaque a una compañía completa y decide a contribuir a mejorar la seguridad y por ende a mejorar básicamente la existencia de todos, de todas y todos. Entonces, cuando se revelan esas cosas, cuando se revelan que es posible lograr cosas desde el ser autodidacta, desde la búsqueda, a veces con pocos recursos, pero pensando en grande, ahí surgen las grandes revoluciones a lo largo de la historia de la humanidad, surgieron de esos lugares y de esas mentes. Y en esos momentos seguramente fueron marginados, bastardeados, y tratados de locos, hasta que un día tuvieron que decir, che, tenían razón, y después terminaron escribiendo libros de esas personas y utilizando la educación formal a esas ideas para seguir no enseñando correctamente, sino formateando, y ese es el error más grande. Después, utilizar a las mentes que quieren liberar para seguir formateando. Creo que eso es lo más cruel que yo he visto en la educación formal, que es utilizar a Einstein, utilizar a Da Vinci, utilizar a grandes genios de la historia para después seguir formateando mentes. Y no, debería justamente utilizar la experiencia de ellos para decirles, empiecen a pensar y enseñemos a pensar, porque desde el lugar de la educación lo que tenemos que enseñar es a pensar, no a memorizar, no a pensar. Un puntito. No sé si me permitís, Rorox. Vos trabajás en lo que es F-Security y dan muchas capacitaciones. Por ahí está bien. Puede ser que muchas personas acá les cueste poder adquirir el curso de la capacitación, pero otras no. Y si querés, me gustaría que cuentes un poco las capacitaciones que dan. Porque realmente
sea paga o no, es un recurso para aprender. Sí, claro, bueno, yo hace como, no sé, alrededor de unos 6 años. Bueno, bueno, para los que no saben, yo vivo en Costa Rica y hace 6 años el acceso a contenido de ciberseguridad era bastante limitado, era bastante limitado, incluso pagando, digamos, al menos hace 6 años en Costa Rica ninguna universidad te enseñaba ciberseguridad, siempre tenías que ir a buscarlo afuera. Entonces ahí me nació como esa idea de crear algo, yo ya me he especializado y creé, bueno, una academia donde damos cursos. Actualmente no tenemos como un curso así abierto al público, estamos por abrirlos, entonces yo los voy a estar publicando ahí en redes sociales para que lo sigan. Nosotros damos cursos de diferentes especialidades, ofensivos, defensivos, incluso administrativos, de temas de compliance y de política. Nosotros llamamos F-Security, ahí nos pueden encontrar en las redes sociales. Y próximamente estamos por abrir algunos cursillos por si están interesados. Son cursos bastante accesibles, donde les van a enseñar un instructor en tiempo real y se les va a enseñar las técnicas y las metodologías de una manera práctica. Eso sí, también es algo que hemos aprendido muchas veces. Las certificaciones te exigen a una selección única, donde tienes que memorizar un libro, pero al final del día a día, cuando llegas, te das cuenta que esa no es la vida real. O sea, la vida real no es como ese libro, sino es completamente distinto, es poner en práctica, tienes que aplicar y utilizar técnicas, utilizar tecnologías, configuraciones, etc. Y por eso tratamos de enseñarles de una manera práctica, donde las personas hagan las cosas. Entonces enseñamos haciendo las cosas. Gracias por el espacio. No, me encanta, realmente es buenísimo para difundir contenido. Tanto Dani, vos, yo, da la coincidencia que los tres somos instructores en ciberseguridad también. Y cada quien tenemos comunidades. Sí, claramente Roblox es de los nuestros, ¿no? Porque sí, es justamente, compartimos conocimiento, comunidades, todo, es justamente, da la coincidencia que los tres somos instructores, los tres estamos en comunidades, los tres compartimos Claro. conocimiento en redes sociales. Y bueno, justamente es como que es muy ameno la situación. tal cual. Bueno, yo sé que Rorox, no sé cómo estás de tiempo vos. Ya hay unos minutillos, por si hay algunas preguntas o ocupan algo que les apoye. Ahí, Sí, habían preguntas, sí. Bueno. Por lo menos para responder a algunas preguntas más. Claro. Y el tema bueno, por ahí algunos consejos que les pueda dar a quien se inicia. Creo que ya dijiste muchas cosas, que era básicamente meterle mucha onda, meterle horas, aprender. Yo particularmente siempre trato de acortarles el camino. Y acortarles el camino es no hacerles perder el tiempo, es decir, vayan a estas plataformas, aprendan en estas plataformas. Entonces, trato de recomendar dar una buena base y después mandar a que sigan aprendiendo en plataformas donde no van a perder el tiempo. También de que vos les puedas dar algunos consejos a quienes se quieren iniciar en esto, porque seguramente que ahora hay gente que está mirando que no está entendiendo mucho todo lo que estamos hablando. Hay una mayoría que sí, pero hay otras que están mirando y que dicen, ¿qué hablan esto? Están hablando en chino. Y nosotros muchas veces también cuando empezamos escuchábamos hablar a otros, a otras y pensábamos que hablaban, o sea, posta en chino, ¿no? Así que... Claro. Completamente. Sí, ok, vamos a ver. Recomendaría... Creo que acá es clave, se les llama habilidades blandas. Las habilidades blandas son esas habilidades que no son técnicas, por ejemplo, el mantenerse curioso, siempre tenemos que mantenernos curiosos. Creo que algo acá clave también es un tema de la disciplina. Creo que el tema de meterle horas todos los días, por ejemplo, bueno, yo personalmente sin mentir, estudio de 5 a 7 horas todos los días. Entonces, personalmente sí, digamos, algo que es cierto es que, y lo decía al inicio de ese stream, los especialistas en ciberseguridad tenemos vidas muy solitarias y es por eso mismo, porque pasamos días metidos en casa estudiando y lo único social que tenemos son esos tipos de charlas, streams o la comunidad que tenemos vía chat o una llamada telefónica, etc. Pero sí tenemos vidas muy solitarias. ¿Por qué? Porque pasamos horas de horas frente al computador aprendiendo, estudiando. Entonces considero que la disciplina es
clave en esto, mantenerse constantemente curioso, querer estar investigando. El ser autodidacta también es algo clave que tienen que desarrollar e ir adquiriendo. Igual esto es un hábito y cualquier persona puede desarrollar un hábito. Un hábito se tarda 66 días en implementar y después de 66 días ya se automatiza. De hecho, después de los primeros 44 días ya se empieza a sistematizar. Lo duro son los primeros 22 días donde destruyes el hábito anterior, pero después de ahí ya se hace automático. Por eso pueden empezar con un tema en específico. Algo que a mí me ayuda mucho es crear un cronograma. Utilizo un cronograma de temas, como que, bueno, la semana 1 voy a aprender tal cosa, me voy a dedicar tantas horas. Poner alarmas y ahí se van, después ya sale automático. Considero que temas importantes antes de iniciar, creo que deben de iniciar por redes, iniciar por bases de datos también. Lenguajes de programación es algo sumamente importante. Las bases de ciberseguridad también. Aprender sobre bases de ciberseguridad, aprender sobre redes, sobre infraestructura, también aprender un poco sobre cloud. Certificaciones. Considero que una que es indispensable es el OSCP o SCP de Defense Security. Es una certificación que a mí personalmente me ha abierto mucho las puertas cuando inicié. Bueno, no cuando inicié porque la saqué ya cuando tenía ya bastante experiencia. Sin embargo, la saqué hace alrededor de 4 años, pero en estos últimos 4 años de certificación me ha generado mucho valor. Yo actualmente tengo una maestría que la saqué fuera, la saqué en Europa, de ciberseguridad, y para ser honesto me ha generado más valor una certificación que un título de máster universitario. Entonces ahí es donde uno tiene que también ver cómo se está funcionando el mercado, ¿verdad? ¿Qué genera más valor? Entonces, si me preguntan qué te genera más valor, un título de universidad a una certificación, a mí me ha generado más una certificación. ¿Qué les recomendaría también? Que aprendan inglés. El inglés es indispensable en eso. Pueden haber objetivos, puede que tu objetivo sea quedarse trabajando en Latinoamérica, donde puede que no te pidan saber inglés, pero es clave. También te va a ayudar a entrar a otro mundo, a otras comunidades, donde vas a conocer más gente, vas a tener mayor conocimiento. También muchos de los documentos o material que está libre en internet está en inglés, entonces te va a ayudar a mejorar y aprender. Y también si quieres conseguir también un buen puesto o en una gran organización, como muchas veces muchas personas tienen un target de trabajar para una empresa muy reconocida, porque tienen equipos bastante interesantes de ciberseguridad y también hay recursos que te pueden ayudar a aprender más. Es indispensable el inglés. Como mencioné al inicio, recomiendo Hack the Box, recomiendo TryHackMe, son sitios que también tienen muy accesibles económicamente, tienen sitios gratis. Hay un sitio que es muy importante, muchas veces no se menciona, que se llama Ballhook. Ballhook es un sitio de máquinas virtuales donde vos puedes manejar todo local, descargas una máquina virtual. En internet hay guías de personas que han escrito un write-up de cómo resolver ese challenge y nada más creas una máquina atacante, puede ser un Kali, un Parrot, que vos prefieras, incluso un Windows, y descargas un virtualizador como puede ser VMware, VirtualBox, y descargas la máquina virtual ya creada y la comienzas a resolver atacando dentro de tu red, porque recuerda que el router hacia adentro es tu pertenencia, es tu casa. Entonces ahí adentro puedes hacer todo lo que quieras, puedes atacar a todo, siempre y cuando los ataques no salgan de la red. Que puedes configurar un laboratorio. Yo recuerdo hace 10 años hace 10 años era bastante complejo, o al menos bueno, acá en Latinoamérica era bastante complejo el tema del internet. Los internets eran sumamente lentos, máximo tenías medio mega de velocidad en tu casa. Entonces y no existían plataformas como Hack the Box. Entonces tenías que hacer servidores, yo me recuerdo tener un cuarto lleno de computadores conectados con switches y cables para poder crear mi primer laboratorio para hacer ataques. Entonces, actualmente hay demasiados recursos, también ahora que decían ser autodidacta, creo que hoy en día, en la fecha que estamos, en la época de la historia que estamos, es como el mejor momento para aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque la información está accesible, la información está a un clic. Podemos decir que todas las personas que estamos ahorita en el stream tenemos un celular, tenemos una computadora, desde cualquier cosa se puede aprender. Incluso hay países donde hay bibliotecas gratuitas donde pueden ir, tienen acceso a una computadora y pueden aprender. Creo que por eso le dicen que es la época o el momento de la historia de la información, donde todo está a la mano. Tal cual. Sí, nosotros con Cuello usamos normalmente esas plataformas para enseñar
TryHackMe, Hack the Box, Moonhub, como estabas nombrando vos, son excelentes. Y yo en una época también con Pichu pasábamos bastante tiempo en Hack the Box. Ahora Pichu siguió, yo lo dejé un poco, estoy medio oxidado con eso, tengo que volver. Pero sí, desde ese lugar pudimos crear muchos laboratorios después. Con Hack the Box a mí se me ocurrieron muchos laboratorios para las clases, que después los armaba, después otros por ahí me los descargaba. Y es muy interesante enseñar desde ese lugar, desde lo práctico, como decís vos. Nada, es desde ahí, creo, y recomendar esos sitios, ¿no? Creo que ahí, si los podemos poner para los que... A ver. Ahí yo envié el de Wallbook al chat. Justo. Ahí está, ese es el Molhub, es zarpado, porque te puedes descargar las máquinas virtuales ya directamente, las levantás y las atacás y tenés Riot, Claro. muy bueno. Y Todo es gratuito también. exactamente. Hack the Box, pueden ver, TryHackMe, para aquellos que no saben, que están empezando también. TryHackMe tiene muchas guías. Pentester Lab lo recomiendo, también es pago, pero tiene algunas cosas gratis. Es muy bueno para Pentest Web. Muy bueno exactamente para pentesting web, muy zarpado. Yo le metí bastante a Pentester Lab en su momento y aprendí muchas cosas. Yo había dejado, bueno, Portswigger está nombrando también es muy bueno. Portswigger. Pentester Lab tiene muchas más cosas interesantes para mí con respecto a Portswigger porque utiliza normalmente otros mecanismos y utiliza mucho scripting. No se queda solamente con Bar Suite, sino que va por otro lado también, entonces te muestra como otras cosas y te da como otras bases más sólidas. Y arranca desde Unix a, bases de servidor, te enseña cosas elementales y después vas subiendo con nivel. Esta gente de Offensive sacó hace poco un curso, like OSCP, lo hicieron en streaming por Twitch. Creo que ahí está guardado en el servidor, ahorita lo busco y los envío por acá, donde eran como videos similares a lo que es el OSCP, que la gente paga para certificarse. Ellos dieron el conocimiento, entonces ahí hace poco se armó como que ha venido saliendo mucha competencia, ¿okay? Eso es algo beneficioso para nosotros, porque hace que los precios bajen. Entre más competencia, más competitivo, y el que gana al final es el consumidor. Entonces, la verdad, ahorita hay mucha competencia, han salido muchas organizaciones o empresas, creo que hay una que se llama TSM, que está sacando cursos a $15 con certificaciones a $50, y el mercado, al final, si hay mucha demanda, las organizaciones y los reclutadores se van a empezarse a fijar sobre eso, porque ahorita Offensive tiene los ojos y porque es lo OSCP, porque es lo que más demanda hay, lo que hay más consumo. Pero antes del OSCP, el curso que le pedían a todo pentester o hacker era el CEH, Easy Consul. Pero es una certificación que está quedando, se está quedando y está perdiendo su relevancia. Y es más barata incluso que el OSCP. En su momento era carísima, era más cara que el OSCP. Entonces al final la demanda del mercado puede ir cambiando. Entonces Offensive ha visto ahí como competencia. Y lo bueno es que están saliendo cursos y cada vez salen más cursos y más cursos y más certificación y cada vez van a ser más accesibles. Entonces, sí. También, ahorita les paso ese link de esta gente de TCM porque son certificaciones que yo personalmente no he tomado ninguna. Ahorita es que es como un pad ahí de formación, entonces tengo que completarlo. Pero una vez que lo complete, tengo las ganas de darle una revisada porque he escuchado muy buenos comentarios y son certificaciones y cursos de $15 bastante buenos. Sí. Después HackerOne también tiene un CTF muy interesante para aquellos que les gusta el bug bounty. Hacker 101 creo que se llama, si no me equivoco. Ahora, sí. A ver, alguno que lo tire, por favor, para no errarle. Sí, Hacker 101, que le dice Lean Root. Exacto. Un saludo a Lean Root también, ya que lo nombramos. Hola, Lean, ¿está por ahí, Lean? Bueno, no, pero en algún momento va la grabación seguramente, siempre alguien nos ve, siempre. Pero hay el link especialmente del CTF de HackerOne, está muy bueno porque tiene como, te va llevando de menor a mayor,
y te va mostrando muchas de las vulnerabilidades que por ahí después se reportan y que después las podés encontrar. Hay muchas de las vulnerabilidades de los reportes están públicos. Ahí está, ctfhacker101.com. Esa es ahí la pasó a Sudaka, gracias. Y después encontrás las vulnerabilidades reportadas, cosas muy similares a las que haces en el CTF. Entonces ahí podés entrecruzar lo que vas aprendiendo con lo que reportó un research real y podés aprender mucho. Lo recomiendo mucho a eso. Y leer los reportes, los últimos reportes, o buscar, filtrar por, no sé, lo que te gusta, XSS, SQL Injection, no sé, directorio transversal, no sé, lo que quieras buscar o lo que te guste buscar, y hacer un filtrado de eso, y te aparecen muchos reportes públicos que la organización permite, la empresa permite que lo publiquen, y lo puedes leer completo, y eso te da está muy bueno porque te da un conocimiento rápido de cómo lo reportó y te da ideas muy interesantes. Claro. Justamente aclarando esto, Borrorox hace un par de meses había subido un par de reportes a Google Database, ¿puede ser? Sí, digamos, por ejemplo, hay como una comunidad de Offensive. O sea, Offensive también son los de Kali y son los de Exploit Database y también los de Google Hacking Database. Entonces, este tipo de cosas también ayudan mucho a formar currículum. ¿Por qué motivo? Porque las personas, cuando vos vas a un puesto de ciberseguridad, principalmente del área ofensiva, te van a hacer varias entrevistas. Tu primera entrevista va a ser con recursos humanos, la gente hiring o el reclutamiento, te van a hacer tus primeras preguntas. Después vas a pasar con una entrevista técnica, no tan especializada, pero es como una especie de filtro. Y después vas a llegar con personas que forman parte del team, posiblemente el manager o el líder del equipo. Y ellos, algo que toman mucho en consideración, porque yo he hecho entrevistas y he sido líder de equipo y he sido manager, es que los proyectos en los cuales forma parte. Entonces, por ejemplo, si vos has reportado vulnerabilidades, puedes ponerlo en tu currículum o en tu LinkedIn. Si has reportado CVs, si has reportado DARKs, Google Hacking Database, o si has reportado algún tipo de exploit, has trabajado en algún tipo de proyecto, has colaborado en alguna comunidad como, no sé, Parrot Security o, no sé, Debian, o formas parte de Tor, o formas parte de algún DC Group o alguna DEFCON, alguna comunidad, eso se toma mucho en consideración a otra persona que tal vez no forma parte de una comunidad. Entonces, sí, yo he subido algunos darks, estuve subiendo un tiempillo que tenía unas horas libres. Entonces, darks ayudan mucho en el tema de OSINT, que al final son búsquedas avanzadas en Google que te ayudan a filtrar 10.000 o 1.000.000 de resultados cuando buscas algo a algo más específico como 5. Entonces, puede que Google te traiga solo 5 mediante un query. Eso es un Google Dark o en Google Hacking Database. Creo que el último consejo ahí que les puedo decir a las personas que vienen iniciando, y creo que es de los que más me ha funcionado a mí, es formar parte de comunidades. Cuando vos te metes en una comunidad, vas a estar rodeado de personas que primero van a ser personas muy amables, porque todos hemos iniciado siendo novatos y cuando uno inicia es un poco complejo porque te encuentras con un mar de información que no sabes a dónde ir. Y las guías que hay en internet de cómo iniciar muchas veces son bastante complejas de entender. Tal vez las personas las escriben pensando en que ya todas son de un nivel senior y al final no, digamos, se inicia, es bastante complejo cuando se inicia. Entonces, cuando vos llegas a una comunidad que hay en todos los países, creo hoy en día en la actualidad existen comunidades de hacking, o en la gran mayoría de países del mundo hay comunidades, y todas las comunidades, bueno, al menos que yo conozco, son siempre muy abiertas, reciben a cualquier persona independientemente si sean de tecnología o no sean de tecnología. Yo personalmente he topado con doctores, con veterinarios, con financieros, con gerentes, con contadores que no tienen nada que ver con tecnologías y se meten al mundo de ciberseguridad y aprenden. Entonces les recomiendo que formen parte de una comunidad, y también porque van a haber personas que van a saber más que vos en el buen aspecto, en el buen sentido de que tienen más conocimiento. Y todas las personas que estamos en comunidades nos encanta compartir el conocimiento de manera libre, entonces va a ayudar mucho a crecer si se unen a una comunidad. Por ahí quería hacerte una consulta, más que nada para mucha gente. Hay gente que ya se ha iniciado, gente que está empezando, tiene
primeros meses, hay gente que está hace años, y a veces no saben cómo ingresar al área IT a nivel profesional. Un consejo que darías a quienes están buscando trabajo o quienes quieren construir su currículum vitae y no saben cómo hacerlo, una experiencia, una recomendación, justamente como team leader, yo también tengo mi área de líder, y obviamente, como decís, a veces es muy complicado conseguir perfiles adecuados para las tareas o algún área específica que quisiéramos implementar. Claro, creo que algo, yo personalmente lo que más me baso a la hora de añadir a alguien a un equipo o que también me ha ayudado a mí en mi experiencia es un tema, bueno, en Costa Rica se dice como la actitud, el tener buena actitud, no sé si será tal vez un término a nivel que se pueda utilizar, pero la actitud o la buena actitud va relacionada a siempre tener como una disposición, buena disposición a aprender a hacer las cosas. Quiere decir, ¿por qué? Porque en esto requieres aprender muchísimo y vale más contratar a una persona que tal vez no tenga los skills que se necesitan para resolver ese puesto o esos retos, pero tiene la disposición y la disponibilidad y las mejores ganas de aprender eso, a una persona que es sumamente arrogante, es una persona con mala actitud, que no tiene disponibilidad, pero que tiene un currículum increíble. Entonces, o sea, no vale la pena, porque al final contratas a esa persona, sabe hacer las cosas, le sale un mejor puesto, se va a dejar todo tirado, versus una persona que vos la comienzas a formar, le vas enseñando, y es una persona que va a ser muy agradecida y va a estar contigo durante mucho tiempo, aprendiendo y ayudando. Entonces creo que una de las principales cosas es eso, siempre tener como esa disponibilidad, esa disposición a querer aprender, a querer mejorar. Y las habilidades blandas, el tener disciplina, son cosas que también se tienen que formar. No todo es técnico, no todo son habilidades técnicas, no todo es hackear. También considero que algo que no todas las personas hablan, que nos dedicamos a ciberseguridad y he escuchado muy poco, es que también nosotros tenemos que hacer documentación. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo en la vida es hackear, no todo en la vida es romper sistemas, es romper seguridades, no todo. Cuando estás en un pentest pasa así la mejor semana de adrenalina, hackeando y rompiendo seguridad. Después viene una semana donde tienes que hacer un reporte, tienes que saber comunicar eso a juntas directivas, tienes que saber comunicar eso, porque ese informe al final sí va para un equipo de TI que sabe sobre protocolos, sobre puertos, sobre código, pero también lo va a leer una persona que no sabe de tecnologías. Es la persona que da el dinero, esa persona tienes que hablarle de riesgos, tienes que hablarle de que la empresa por esa vulnerabilidad va a afectar su reputación, y esa reputación le puede hacer perder millones de dólares, o le puede hacer perder información, o puede hacer incluso que su empresa cierre, tenga que cerrar operaciones. Entonces creo que también tener esas habilidades, si bien es cierto, por allá hablaba sobre que también tenemos vidas solitarias, pero también tenemos que tener como esas habilidades de poder expresarnos, de poder hablar con la gente, porque es parte de, o sea, tenemos que hacer reuniones, tenemos que explicarle al público, a personas que tienen esto. Entonces, saber comunicarse creo que es algo también importante. Y ir formando las habilidades. Creo que las habilidades técnicas creo que es lo más sencillo de adquirir. Es más difícil adquirir esas habilidades que mencioné antes, las habilidades blandas se le conocen, que las habilidades técnicas. Sí, hay un área, una tarea, por así decirlo, dentro de ciberseguridad que mucha gente, tal cual como decís, no la menosprecia o por ahí no la quiere hacer, está bien, no es el lado favorito porque no tiene la adrenalina, como también contás, el hecho de hacer el reporting. Todo lo que son reportes, que básicamente nuestro trabajo 24/7 no es solamente romper, sino que poder transmitir ese conocimiento, o sea, esa vulnerabilidad, los reportes, las fallas, los pros y los contras, porque también hay que saber valorar qué es lo que hacen bien. Un reporte no es simplemente, como dice Oscar Banchero, un reporte no es simplemente mostrar todas las vulnerabilidades que tenés, todas las fallas, las nuevas policies a aplicar, sino que también hay que valorar las cosas que está haciendo bien una organización o quién te contrató el cliente, por así decirlo. Entonces, en el reporte técnico tenés que poner también la parte administrativa y se valoran tanto las cosas bien hechas como las malas y lo que se puede llegar a mejorar como recomendación. Nosotros como profesionales, es de un punto de vista hacemos consultoría también. Sí, pero es muy importante lo que dicen acerca del reporte, porque es normal que pase eso, que normalmente por ahí muy buenos pentesters, pero no saben llevarlo a un buen informe, porque a veces o da fiaca o por ahí, no se puede hacer una abstracción de todo lo que encontraste y hacer una abstracción
se necesita justamente de un trabajo, ¿no? Es un trabajo de ejercitar el escribir reportes y bueno, y tener en cuenta todas estas cosas que dice Rorrox acerca de que uno por ahí escribe un reporte no solamente para una persona que es técnica, sino para, como dice Rorrox, el que pone la plata y que normalmente no es técnico y tiene que saber que hay una vulnerabilidad por ahí crítica, puede llegar a poner en jaque toda su empresa. Hay una pregunta ahí que dice Max Ruiz, que está en México. Él dice si le interesa el análisis de malware, si le pueden recomendar empresas que donde él pueda buscar trabajo, puede entrar en Latinoamérica, que estén buscando personas que se dediquen al análisis de malware. Yo así empresas específicas de análisis de malware no he encontrado, o sea, no conozco de ninguna. Sí sé que hay empresas que se encargan de desarrollar soluciones de seguridad que están dentro de Latinoamérica, por ejemplo, anti-malwares. Podrías consultar con esas empresas. También una vez, revisando LinkedIn, vi que ocupaban un especialista de research, que es investigación y va muy de la mano, la parte de research va muy de la mano de temas de malware para Microsoft, y de hecho casualmente era para México. Entonces tal vez puedes probar en esas empresas. Normalmente pruebas equipos tan específicos, de tareas tan específicas como exploiting, como malware, de ese tipo, es con empresas grandes, como multinacionales. Y también es importante es que las empresas normalmente se piden inglés, ¿verdad? Porque trabajas con equipos de todo el mundo, entonces tienes que saber comunicarte en inglés con esos equipos. Tal cual. Hay que estudiar mucho inglés, estudiar mucho inglés. Por ahí es un conflicto y a veces es una traba, pero para muchas personas representa que se te cierran las puertas por no saber inglés. Claro. Pero siempre lo hablamos con Cuello, que se cierran las puertas, lamentablemente. Y no solo a puestos, sino económicamente, porque hay que ser muy realistas y transparentes. Un salario con inglés te paga el doble de lo que te va a pagar en Latinoamérica. Y para nadie es un secreto que el dinero es una parte importante, ¿verdad? Tampoco es que uno va a trabajar por amor o por dinero. Si bien esto es un hobby y divierte, o sea, es lo que nos gusta, pero también se ocupa el dinero para poder vivir, desafortunadamente. Entonces el tener inglés te va a abrir también esa posibilidad de que puedas ganar un poco más de dinero. Che, bueno, yo creo que ya lo vamos a despedir a Rox porque lo tenemos hace un rato largo. Sí, pobre. Y vamos a hacer el cierre porque si sale él, se nos desconfigura todo, entonces ya hacemos directamente el cierre, nos despedimos de todas y todos. Sale la escalada de privilegio, que son 17 minutos, y sale la canción final y ya se termina todo ahí. Así que ahora es el momento, tenemos 5 minutos para despedirnos y agradecer a todas y todos, Cuello. ¿A quién querés agradecer vos? Principalmente a Rorros. Más que nada agradecerle a Rorros por el tiempo que nos estás compartiendo, por hacerse un espacio. Ya sabemos todos que tenemos vidas complicadísimas, no tenemos tiempo de nada prácticamente, pero bueno, se agradece muchísimo venir acá y demostrar tanta transparencia, ¿no? La humildad misma, porque por más que lo ves así, hablas tan tranquilamente de una forma y también se entiende que sos muy humilde, pero tenés muchísimas certificaciones, un nivel de hacking muy alto, una expertise realmente muy valorable a nivel global, y que vengas con una humildad y digas, tienes que estudiar, dar consejos como un profesional a gente nueva, es muy valorable. Muchas veces nosotros cuando éramos jóvenes, yo por mi lado me hubiese encantado encontrar a alguien así y que me dé un impulso, que me dé un apoyo y me diga, vos podés hacerlo, hay una forma legal de hacerlo, hay prácticas, estudia acá, lee esto, recomendaciones, guías, y que alguien de tan alto nivel venga y hable con la gente y lea el chat y la gente también se sienta escuchada. Es muy hermoso, muy valorable, así que muchas gracias, Rorro, principalmente. Luego lo que es, obviamente, a vos, Dani, a Gastón, que está en todo lo que es producción día a día, estamos semanas trabajando con todo esto, todas las comunidades, tanto la comunidad mía, que es Wolfgang IT, la comunidad del Grupo de Ingeniería Social, la de Bug Bounty, 2600, por supuesto, todas las comunidades realmente que siempre están ahí atrás apoyándonos, toda la amistad que tenemos, tanto Fichu, Sudaka, Danners no vino, tiene ausente Danners, ahí lo voy a decir después, Mesías, que siempre está ahí, Darris, Florchi,
Es muy lindo porque son amistades, familia, que está bien, no nos vemos durante meses, a veces años, pero pasa el tiempo y están ahí, y seguimos estando ahí, nos seguimos hablando, y es como que, está bien, no hablamos 24/7, pero encontrás un apoyo. Y es buenísimo saber que hay alguien también en tu lugar, al lado, que está pasando por lo mismo, experimentando lo mismo. Y es muy valorable, realmente, no tiene precio alguno. Y es tiempo, es vida, es un sentimiento hermoso. Y compartir todo esto es genial. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, escuchando, o en cualquier momento que estén. Gracias. Ahí Pichu va a poner un poco los agradecimientos, porque yo no voy a poder nombrar tanta gente, porque es muchísima gente la que hay para nombrar, así que lo va a tirar ahí en un listado en el chat, porque no va a dar el tiempo, y ya Rorro se tiene que ir, y si él se va, se desconfigura todo, y nada, así que ahí van a salir los agradecimientos, y estábamos esperando los agradecimientos para despedirnos. Pichu. Muchas gracias a todos ahí por todos los que nos están viendo y a ustedes por la invitación. No, de mi parte encantado, así como decís, a veces uno pasa full con un día, pero demasiado ocupado, a veces si acaso queda un poco de tiempo para descansar o dormir. Pero no, ahí encantado de estar por acá, como les mencionaba ahora al inicio, entonces, bueno, de la cámara, que podemos más adelante crear un laboratorio o podemos hacer un workshop y lo podemos hacer acá en stream para compartir un poco de conocimiento con la gente. Y como hay gente que también es bastante junior, entonces podemos hacer algo desde lo más básico, no venir tan agresivos con temas de código, sino podemos hacer algo así como más introductorio, más a nivel de ciberseguridad, hablar un poquito más de ya entrándonos un poco más al mundo como tal. Y no, de mi parte encantado. Ahí nada más coordinarlo y ahí estamos. Mil gracias. La verdad que para nosotros, bueno, es un placer, te lo agradecemos un montón, y bueno, y ojalá que podamos tener un nuevo encuentro pronto, y bueno, que se abra una nueva apertura temporal y podamos hacer otro Chubut Hack más. Bueno, no sé si tienes algo más para decir, Cuello. Nos despedimos. Ahora viene la escalada de privilegios. Yo le voy a poner ahí los links para aquellos que quieran reproducirla. Es una vulnerabilidad, ya tiene un par de meses, pero bueno, en términos de poder reproducir una vulnerabilidad fácil, le pongo a disposición la máquina virtual y unas guías y los exploits para poder hacerlo. Es muy sencillo y está bueno. Y la armamos junto con Sala WoW, porque bueno, la hicimos a último momento y yo no tenía tiempo, y le digo, ¿te puedes fijar esto, Rodri? Se fijó, y la sacamos en unos minutos y la armamos. Así que bueno, eso es hacer comunidad un poco. Así que bueno. Te esperamos en Argentina, Rorro. Estamos en Argentina. Sí, te esperamos acá. Sí, tal cual. Están todos los agradecimientos para que vean que no nos olvidamos de nadie. Creo que no nos olvidamos de nadie. Puede ser que nos hayamos olvidado, que no se ofendan, Siempre los tenemos en nuestros corazones, a todas y todos. Chubut Hack no se olvida y sí perdona. ¿Vieron que está el dicho de Anonymous que dice, no olvidamos y no perdonamos? Bueno, nosotros sí perdonamos. Así que nada. Gracias a todas y todos. Gracias, Rorrox, Cuello. Gracias por esta noche. Nos vemos.